Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros esta tarde. Bienvenidos nuevamente a este lunes de ética. Eh, yo soy Mariloli Arellano, soy integrante de la parte de educación de la ICF Capítulo México. Y tengo el gusto de apoyar este webinar para todo lo que vayamos requiriendo, ¿no? Preguntas, lo que necesitemos en la presentación. La idea es que pues aprendamos mucho. Este es nuestro episodio 6 de 7 que ya llevamos recorridos al CIRA, que ha sido un camino verdaderamente nutritivo. Hemos aprendido muchísimo y el día de hoy venimos con una conferencia, este webinar que se llama ¿Cómo se muestra la ética en una grabación para credencializarse? Esta conferencia está a cargo de Óscar Corona. Entonces les quiero decir quién es Óscar Corona. Óscar es un coach PCC, es miembro desde el 2013 de la ICF, es director de membresías y credenciales del capítulo ICF México. Él acompaña en procesos de planeación estratégica, gestión del cambio cultural y organizacional. Espérenme tantitito. Este, mm, Está certificado en la interpretación de varias pruebas diagnósticas de efectividad gerencial, comportamiento y motivadores. Tiene competencias de liderazgo, gestión personal e inteligencia emocional y actualmente es coordinador académico de la maestría en el desarrollo potencial humano y organizacional en la Universidad de Londres. Es coach y mentor certificado, ha facilitado procesos de coaching, mentoring para ejecutivos de niveles gerenciales y directivos en ProMéxico, Simo, México, Seguros Monterrey y New York Life, Club Premier y diversas empresas de retail, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civiles y múltiples pymes de la industria de servicios y de TI. Es fundador de Coan Coaching Learning Network, una red de aprendizaje colaborativo y desarrollo humano. Entonces, bienvenido, Oscar. Y como cada lunes tenemos a nuestra past president de ICF del periodo 2021, a MCC, Alcira. Em, Alcira tiene más de 20 años participando en procesos de desarrollo a líderes de diferentes ámbitos ejecutivos y equipos en diversas industrias. Entonces, bueno, ya la conocemos porque nos ha estado acompañando y nos ha facilitado todo este camino de estos lunes. Bienvenida, Alcira. Nada más antes de cualquier cosa y poderte dar la palabra, es que esta conferencia es importante todo lo que nos están diciendo, pero lo que nosotros escuchamos, como siempre, y pasar el examen y lo que se necesita es una cosa que es una responsabilidad personal, no por lo que nosotros escuchemos es que garantiza que de repente vamos a pasar. Entonces, solamente eso, pero finalmente es súper educativo y estamos súper ansiosos por escuchar todo lo que te queremos con toda la gente que nos queremos credencializar. Entonces, dejo la palabra, Alcira. Perdón por alargarme. No, muchísimas gracias, Mariloli, gracias por la presentación, gracias a Oscar por acompañarnos en esta sesión que, pues, lo que hemos visto es que han sido sesiones de mucho valor para la gente que ha participado. Nos alegramos mucho que así sea. Y antes de darle la palabra a Oscar, me gustaría tomarme unos minutos, si me lo permiten, para reconocer el trabajo que hacen los voluntarios. Estos lunes de ética no ocurren nada más por la buena voluntad de una persona. Todos tenemos en el ámbito del coaching mucho que compartir y para que eso ocurra se requiere un espacio y un contexto. Y eso es lo que ICF México provee, pero para que eso ocurra está mucha gente detrás que a veces no es visible y me tomo este tiempo y quiero resaltarlo
porque estamos en el capítulo en un momento importante como cada año, que es el proceso de selección del nuevo presidente. Ese proceso se va a cerrar el día de hoy. Hoy es la fecha límite para quien hubiera querido postularse, pero eso no quiere decir que es la única función para lo cual necesitamos una postulación. También requerimos otras posiciones como es el secretario, el tesorero y todo el board que conforma la junta directiva que estará operando durante el año siguiente, para el cual se está votando. Yo los invito, así como sé que esto agrega valor, porque lo han comentado, lo han compartido, mucha gente ha venido cada lunes que hemos estado aquí, veo aquí a muchas caras que en verdad les agradecemos su consistencia, también los invitamos a participar. Para que este capítulo se sostenga, necesitamos voluntarios, gente que quiera participar donando su tiempo, porque todos los que somos voluntarios donamos nuestro tiempo porque creemos que vale la pena hacerlo, porque queremos eh, contribuir a que esta profesión sea una profesión ética, respetable y que eso se difunda. Entonces, yo invito a cada uno de ustedes que done el tiempo que pueda, que se tome también la oportunidad de contribuir, porque no solamente venimos aquí a dar así como que de buena voluntad, no, en verdad la gente que participa, y eso creo que Luis no me dejará mentir, Mariloli y varias personas que aquí veo que han participado de una manera u otra, que lo que uno nos llevamos, Oscar y yo mismos, nos llevamos como aprendizaje es enorme. Entonces, Marcela también ha participado, Natalie, varias personas, Gaby, bueno, no quiero saltarme ninguna, simplemente quiero enfatizar que este es un momento para nosotros relevante en donde necesitamos de su colaboración. Si encuentran esto de valor, pues también participen en ello y será una manera de hacer que este capítulo y esta organización continúe. Así es que no quiero decir más. De hecho, está ahorita sumándose también Patty Lander. Todos los que participamos somos quienes hacemos esto posible. Por favor, colaboren, participen, súmense porque seguramente van a poder contribuir y también se van a llevar valor, pero más en este caso es para dar y un poco devolver lo que otros voluntarios que vienen detrás han hecho para toda esta gran comunidad. Así es que muchas gracias por permitirme tomarme este tiempo. Sin más, hoy tenemos una conversación, Oscar y yo, pues yo no podría, no me alcanzaría el tiempo para decir todo lo que reconozco en Oscar, un profesional en todo sentido, y me pareció que era la persona idónea para que habláramos el día de hoy sobre cómo se escucha. Acuérdense, como dijo hace un ratito Mariloli, que nosotros no garantizamos que porque lo que aquí compartimos va a llevarte necesariamente con éxito a lograr tu credencial, pero aspiramos que así sea. Entonces, Oscar, bienvenido, muchas gracias y pues sin más, comencemos a explorar qué se escucha para decir que una grabación de una sesión, acuérdense que no estamos evaluando la grabación, sino la sesión. Así es que, pues sin más, adelante, Oscar, y bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Alcira, gracias a toda la ICF, al Capítulo México, por esta extraordinaria iniciativa de los lunes de ética que se ha consolidado ya como toda una tradición. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes hoy decidieron sumarse a esta conversación. Han dicho cosas muy bonitas de mí, yo se las agradezco. Yo nada más voy a decir una más. Alcira fue mi mentora. Entonces ya con eso está más que dicho. Y Y una, ahora, verá, y además, ahora Oscar va a ser mi mentor, fíjense lo que son las cosas, en lo un que son las programa cosas. que estamos participando, y ahora Oscar es mi mentor. Así es, así es. Y una mentora muy paciente, he de decir, porque hay algunos coaches en formación necios, necios, pero ella fue muy paciente conmigo. ¿Cómo se escucha la ética en una grabación? Bueno, esa es toda una pregunta y vamos a buscar en estos minutos que tenemos,
poder esclarecer el espíritu de lo que es la ética, porque la ética en una grabación, la acaba de mencionar Alcira y creo que eso es fundamental que lo recordemos. No se trata de escuchar la grabación, se trata de escuchar una sesión de coaching que fue grabada. Y eso es un primer factor que, aunque parece inocente o pareciera ser una mera cuestión de semántica, impacta nuestra manera de ser coaches. ¿Quiénes de ustedes ya tienen su credencial? A ver si podemos hacer un show of hands. ¿Quiénes ya tienen credencial actualmente? Muy bien. Ok. Levantan Bueno, la entonces, manita de aquí ajá, para que podamos saber cuántas personas también, ¿no? muy bien, muy bien. Bueno, estamos hablando más o menos como de una tercera parte de las personas que están hoy aquí reunidas, ya tienen su credencial. Asumo que los demás, si están aquí, es porque tienen interés de sacar la credencial o porque tienen gustos de pasatiempos muy raros. Entonces, eh, vamos a suponer que están buscando su credencial y que una tercera parte de quienes están aquí ya la tienen. Se acordarán los que ya tienen su credencial de los nervios que pasábamos cuando estábamos haciendo nuestras grabaciones. Y se acordarán cómo entre más nos preocupamos por la grabación, menos nos sale. Porque estamos poniendo la atención en la grabación. Y la idea no es poner la atención en la grabación, la idea es poner la atención en nuestro cliente. La idea es aspirar a que nuestra sesión de coaching sea una sesión que muestre lo que se espera que muestre una sesión de coaching. Entonces, aunque pareciera ser un tecnicismo, no hablamos de la grabación. Concentrémonos en la sesión de coaching que resulta ser que contingentemente está siendo grabada. Y ya después escucharemos esa grabación y ya después decidiremos si esa grabación amerita que la sometamos al escrutinio de un mentor o a la evaluación de una persona experta en este tipo de menesteres en la ICF. Pero estamos hablando de sesiones de coaching. En algún lunes de ética previo, voy a compartir pantalla, se hablaba justamente de la importancia que tiene el código de ética, que este año además fue actualizado. Y en esa conversación se mencionaba, y Alcira lo recordará muy bien, porque pues ella ha estado en todos los lunes de ética, que se hablaba de que el desafío del trabajo ético en el coaching significa que todas y todos en algún momento nos vamos a enfrentar a situaciones para las cuales no estamos preparados. No sabemos con qué nos va a salir nuestro cliente, no sabemos, ni el mismo cliente lo sabe muchas veces. Llega a una sesión con contingencias de la vida y de pronto nos presenta situaciones inesperadas, algo que ni siquiera ella o él tenían pensado compartir en una sesión de coaching. Y quizá por la relación que se va construyendo entre el cliente y el coach, pues confían en nosotros para compartirnos lo que les está pasando, quizá algún dilema, quizá algún problema que se les está presentando. Y entonces ahí nuestra responsabilidad como coaches es poder acompañar desde la profesión del coaching y desde los estándares de coaching a esas personas. Hacerlo incluso cuando pueda resultarnos incómodo, cuando sea una situación difícil. Y hay que procurar, que es un estándar de la ICF o el espíritu del código ético de la ICF, procurar hacer el bien, no solamente con nuestro cliente, sino con todos los grupos de interés. Y eso incluye al propio coach. Lo que vamos a hablar hoy nos invita a remitirnos continuamente a los valores fundamentales y a los principios de la ICF. Los valores de la ICF nos hablan de profesionalismo y ahí mencionan la mentalidad de coaching como un aspecto con el cual se espera que todas y todos estemos comprometidos. Se espera la colaboración, es decir, ninguno de nosotros actúa solo, no puedo hacerme coaching a mí mismo y no puedo decir que soy coach nada más porque sí. Implica siempre partes interesadas, patrocinadores, clientes y una amplia red de apoyo para poder llevar a buen éxito un proceso de coaching. La ICF habla del valor de la humanidad, ser humano, amable, cortés, respetuoso con los demás, y eso es algo que también se espera que aparezca en nuestras sesiones de coaching, grabadas o no. Y el compromiso para tener una mentalidad de coaching que nos permita comprender las necesidades de otros.
La idea es que en una grabación, en una sesión de coaching, grabada o no, todo esto aparezca todo el tiempo, estos valores. En el Código de Ética del 2020 se hacía énfasis de la importancia de la ética dentro de la sesión. En el Código de Ética, en su actualización del 2025, ya se reconoce la responsabilidad ética del coach en su impacto social, es decir, no se espera que nosotros seamos éticos solamente cuando estamos grabando una sesión de coaching. Se espera que nuestra actuación siempre esté inspirada por el Código Ético de la ICF, estemos o no grabando una sesión. Entonces, todo esto lo estoy planteando como un recordatorio de que no se trata de mostrar la ética en una grabación. Se trata de que una sesión grabada sea evidencia de la constancia con la cual nosotros estamos ejerciendo la profesión con ética, como se espera de cada uno de nosotros. No, el énfasis no está en la grabación, el énfasis está en quiénes somos cuando actuamos desde el coaching, para el coaching y en todo momento que estamos siendo coaches. No estamos hablando de una grabación, estamos hablando de una sesión grabada. La primera competencia de la ICF Alcira dice que el coach demuestra una práctica ética y aparecen toda una serie de marcadores que describen lo que es la ética o a qué se refiere el código de ética. Es difícil, muy difícil, que en una sesión grabada se puedan evidenciar todos esos marcadores porque estamos hablando de situaciones que muchas veces ocurren antes de la sesión. Estamos hablando de muchas actuaciones que ocurren cuando el coach está estableciendo un primer contacto con una empresa, cuando establece contacto con los patrocinadores del proceso, cuando lleva a cabo la sesión exploratoria o inicial o sesión cero o como quiera que tú le llames a ese proceso de entendimiento previo donde se busca establecer el objetivo de todo el proceso. Hay muchas situaciones que están descritas o muchos marcadores que están descritos en esa competencia que no ocurren necesariamente dentro de la sesión de coaching. Igual ocurre con la mentalidad de coaching. Muchos de los marcadores de la competencia mentalidad de coaching ocurren en momentos que no necesariamente tienen que ocurrir en una sesión. Pero ¿qué pasa? Que si en una sesión, grabada o no, aparece una actuación contraria al código de ética, ahí sí, ten por seguro que no vas a ser bien evaluado. Les voy a poner un primer ejemplo. Una cliente comenta que su hijo violento está por salir de prisión. Imagínense que llega una cliente de ustedes y le dice, oye, quiero platicarte algo. Tengo un hijo que es muy violento, que agredió a una persona, que estuvo en prisión durante 2 años y está por salir. Y yo tengo mucho miedo, estoy muy angustiada porque la última vez que yo hablé con él, me amenazó y me dijo que en cuanto me vea, se las voy a pagar, que porque la culpa es mía. ¿Qué hago? Casos de la vida real, ¿eh? Y el coach entonces propone un ejercicio de rol. La cliente representa al hijo, el coach representa a la cliente, y el objetivo de este juego de rol que van a hacer es ensayar la conversación que ella podría tener con él. Si ustedes fueran evaluadores de la ICF y están escuchando esta grabación, esta sesión grabada, ¿qué dirían? ¿Qué está presente y en dado caso, qué estaría faltando? Que nos pongan sus comentarios en el chat, Oscar, que vayan poniendo. Sí, sí, sí. De una vez pueden ir poniendo. Adelante. Primero reflexionenlo y luego váyanme diciendo, ¿creen que esta grabación podría ser aprobada? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿qué está presente? ¿Qué está faltando? Acuérdense que el evaluador lo que hace es decir, esta conducta está presente, check. Esta conducta aparece, check. No tengo evidencia de que esto haya pasado, pues no le pongo check.
¿Puedo Y en agregar este, algo, Oscar? ¿Puedo agregar claro que algo? sí, por favor, Alcira. Con respecto a la evaluación de una sesión, se busca ver que el nivel de competencia de un coach con todas las competencias. Tenemos 8 competencias y tenemos que demostrar nuestro nivel de competencia en cada una de ellas. Pero hay 2 que no aceptan niveles de competencia. Simplemente está o no está presente. Y entonces, si quieres tú abundar en eso, Oscar. Exactamente, exactamente. Es parte de este ejercicio que estamos haciendo. Eh, Esas dos competencias de las que habla Alcira son justamente las que mencioné. Demuestra una práctica ética y encarna una mentalidad de coaching. Si esas dos competencias están presentes, se pone check. Si hay cualquier evidencia de que no está presente o de que no se cumple algún marcador de esas competencias, no cumple. Ahí sí es binario, ahí no hay niveles. Entonces, a ver qué van poniendo en el chat. No han puesto nada. ¿Qué? Se quedaron ahí como que, dice Mariloli, ¿no? Que no habría que establecer un acuerdo del para qué de esta conversación. Cuando la coach asume el rol del cliente, la coach representa al cliente. Está interpretando su experiencia, la que implica suplantar la voz y perspectiva del cliente en lugar de facilitar que el propio cliente la explore. Bien, muy bien. Y entonces ahí estaríamos cumpliendo con el código de ética. Si quieres dejar de compartir, a ver qué dicen. Ya que la vida del cliente corre. Esta está buenísima, esta respuesta de Hugo. Está presente la escucha y no está presente la ética, ya que la vida del cliente corre peligro. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, Fíjense cómo puede correr o no ¿sí? peligro, pero más allá Puede de si correr corre peligro, está o no está la ética del coaching, ¿no? Aquí no olvidemos que es la ética de un coach. así es. Muchas veces los coaches somos muy voluntariosos y queremos resolver y queremos acompañar, y en ese sentido estamos dejando de lado que quizá el, el cliente podría beneficiarse de otras disciplinas que no son el coaching. Por aquí acaban de mencionar, quizá lo que necesite sea asesoría legal, quizá, ¿sí? Quizá necesite de la ayuda de alguna fuerza de seguridad, quizá, pero no hay una pregunta sobre qué es lo que crees que necesitas. No hay una pregunta sobre, oye, y dado que este es un espacio de coaching, ¿para qué quisieras aprovechar este espacio? ¿No? ¿Qué es lo que realmente tú necesitas? No lo que yo suponga que necesitas, ni ponerme a suplantar un rol o cambiarme de un rol de coach y moverme a un rol distinto. Y también la ICF, el Código de Ética, establece que cuando sea pertinente, el coach sabrá invitar al cliente a que busque la ayuda de un profesional mejor facultado para dar la ayuda que requiere. Y en este caso, hablar de asesoría legal, o hablar de eh, algún tema de seguridad, puede ser más útil. Están mencionando muchas cosas muy interesantes, también dicen que lo ven como muy directivo, y todo eso va en contra de la confidencialidad. Abraham dice, es probable que se obligue a romper la confidencialidad debido a que hay un riesgo de seguridad, se pueden establecer límites del alcance. Bien. Betina, hola Betina. Betina comentó, ya se me fue. Creo que sería importante aclarar que el coaching no es asesoría legal. Muy bien, bueno. Ahí tenemos un primer caso, ¿sí? Oye, pero todo lo demás lo demostró extraordinariamente, demostró escucha activa, demostró presencia, demostró, pues puede ser, pero lo que está haciendo no está alineado con el código de ética, con los lineamientos éticos de la ICF. Entonces, esa sesión grabada simple y llanamente no va a pasar, ¿no? Porque lo que está haciendo nuestro colega aquí no es coaching. Un cliente expresa que lleva 6 meses sintiéndose muy deprimido,
Durante la conversación llora constantemente y describe la experiencia como vivir en una nube que se oscurece cada vez más. El coach indaga sobre lo que el cliente quiere lograr en la sesión, pero el cliente no logra superar esa sensación sin importar lo que haga. El coach busca reconfortar al cliente y le comparte una historia de una lectura reciente que tuvo, buscando mostrarle alguna salida a su situación. Otro caso de la vida real. De acuerdo a los estándares éticos de la ICF, esa grabación, esa sesión grabada, ¿cumple o no cumple? A ver, por acá nos dicen, no, no. ¿Qué falta? ¿Qué está faltando? No estaríamos apegándonos al código de ética, dice Marcela, porque deberíamos encaminarlo a un especialista, un terapista, derivar a un profesionista. Posiblemente alguna o alguno de ustedes tenga experiencia terapéutica o tanatológica inclusive, y quizá estén facultados para brindar esa ayuda, pero habría que dejar bien claro que lo que vamos a hacer no es coaching. Y en todo caso habría que ver si el acuerdo del proceso que hicimos nos faculta para intervenir en ese caso, o si lo que correspondería sería acompañarlo y derivarlo con alguien que sí pueda ayudarlo. ¿Sí? Es una intervención equivocada, lo debe canalizar con un profesional de la salud. Por tener un cuadro de depresión mayor, hay que detener la sesión. Pues, Ahora, a ver, sí, Oscar, ¿qué opinas de esto que nos pone Abraham? es justamente lo que iba a comentar. Porque muchas veces decimos, hay que detener la sesión, pero ¿cómo detenemos la sesión? Ah, no, yo en eso no me meto, discúlpame, buenas noches, y me voy. ¿Cómo sería un actuar ético para detener esa sesión? O para no detenerla, no sé si sea la palabra, pero ¿cuál sería el actuar ético? Y algo que hay que notar aquí con esto que nos comparte Abraham, que ya está haciéndose un diagnóstico. A veces la gente utiliza palabras como estoy deprimido a- para referirse a me siento triste, no estoy en mi mejor momento. Entonces, tampoco comprarnos el cuento de que porque dice que estoy deprimido, necesariamente tiene una depresión mayor. Puede que sí, pero hacer un diagnóstico no nos corresponde a nosotros, salvo que tengamos las competencias para hacerlo. Y si no es el caso, ¿cómo podemos intervenir nosotros éticamente? No podemos decirle, no, no, alto, 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 hazte para allá, nada, no continúes hablando. No podemos hacer eso. Eso no muestra profesionalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenimos? Yo preguntaría ¿Hay que hablar o por chat? Sí, Adelante, adelante, adelante. Carlos, Sí, por adelante. chat. Yo preguntaría primero al cliente qué entiende por coaching o por qué trae esa situación a una sesión de coaching, ¿no? Para ver si estamos alineados los dos, ¿no? A lo mejor piensa que coaching es terapia o que el coach resuelve o alguna cosa así. Yo le preguntaría primero. Sí, si fuera el primer acercamiento, si, oye, me enteré que eres coach, quiero hablar contigo porque llevo muchos días deprimido y toda esta situación, si fuera el primer acercamiento sería muy válido preguntarle, oye, a ver, vamos a ver, ¿por qué me estás buscando a mí o para qué me estás buscando? Si fuera un acercamiento ya de una tercera o cuarta sesión, habría que ver qué tan claro quedó desde el principio, desde que establecimos el acuerdo y empezamos a trabajar. Pero sí, es una posibilidad. O podría ocurrir que llevas un proceso con esa persona y vas en tu sesión 4, 5 y de repente llega la sesión para trabajar. Tú como coach vienes a trabajar su liderazgo, su trabajo en equipo y viene y te dice, me siento muy deprimido. ¿Cómo actuamos éticamente ahí? Bien, hay mucha participación, veo que está muy bien. Hay que evaluar los límites del coaching, exactamente, si corresponde recomendar la ayuda adicional,
acompañarlo a ver qué necesita, haciendo referencia al acuerdo inicial, preguntar si quiere proseguir desde otro punto de vista con la sesión, que el cliente tome la decisión, cómo crees que el coaching te puede ayudar. Muy bien. Mi primera reacción en perdóname, en una cuarta sesión o así sería preguntarle, bueno, ¿ya has buscado ayuda para este tema con algún terapeuta? ¿Te estás auxiliando de alguien más para esto? Sí, ya siendo una cuarta sesión, convendría preguntarle, oye, ¿esto es algo que te está pasando por primera vez? ¿Conoces algún terapeuta o has estado en una atención terapéutica? Eh, es muy probable que la persona más indicada para ayudarte no sea yo, sino un terapeuta. ¿Te gustaría que exploremos la posibilidad de trabajar eso con alguien más? ¿Crees que yo te pueda ayudar en algo en ese sentido? Ahí es detener la sesión, sí, efectivamente, pero no salir huyendo, sino detener la sesión y decirle, oye, percibo que esto está sucediendo, me gustaría saber si esto es algo que has trabajado, qué puedo yo hacer para ayudarte en este momento y dejar a la persona en buenas manos. Este ejemplo que les pongo le sucedió a una colega y la persona no solamente estaba en un cuadro de ese desamparo del que les estoy hablando, sino que de plano entró en una crisis nerviosa. Y pues hubo la necesidad de dejarla en las manitas de alguien que le pudiera ayudar en ese momento. No fue decirle, bueno, ahí luego te hablo, no, chao, bye, no. Se tomaron el tiempo para dejar al cliente en las mejores manos posibles en ese momento. Ese sería el acto. Soledad tenía la mano levantada, yo no sé si ya se contestó su pregunta. Ah, no sé. A ver, Soledad, Soledad. Hola, sí, no, iba a responder lo de más o menos parecido a lo que dijo Oscar, de escuchar, o sea, la ética, ¿no? De escuchar qué trae y cómo se va la sesión y aparte, primero sacar la duda de qué es estar deprimido, como dijiste Alcira, y ir viendo, ¿no? Y en ese momento de que llega, como coach, tomar la decisión de ir llevando para ofrecer, así como dice Oscar, de ver que está, lo que dice, ¿no? De reconocer nuestros propios límites, que no somos terapeutas, y sí ofrecer un acompañamiento y no dejar solo, y más que todo en el momento. Y después sí, una vez que está con terapeuta, retomar las sesiones en el momento y seguir paralelo. O sea, tampoco nos impiden no seguir paralelo, pero en ese momento de emergencia o de que parece eso, acompañar desde donde podamos. Creo que tenemos la escucha, ¿no? Y después decidir. No, Muy eso bien. quería decir, era eso. Gracias, Sole. Buenísimo. Gusto saludarte. Betina. Buenas noches. Una pregunta. Si tenemos el caso, por ejemplo, sucediera que un cliente sospechamos de que tiene una depresión importante, pero el cliente no lo ve así o no lo reconoce así. Este, mm, ¿Sería posible proponer aplicar un cuestionario de esos cuestionarios que hay como para ver si hay depresión o no aplica? Si eres una persona facultada para hacerlo y crees que eso podría ayudar a derivarlo con un profesional más competente, podrías hacerlo. Pero si no estás facultada para aplicar ese tipo de cuestionarios, queriendo hacer el bien, estarías haciendo un mal, ¿no? Ok. ahí, Betina, lo que tendrías que hacer es utilizar la comunicación directa. O sea, Ujú. esta competencia que en el pasado existía como una competencia por separado, es una competencia que hoy está en Evoca Conciencia. Es compartirle, tiene el marcador 7.5 que dice, el coach comparte sin apego, observaciones, intuiciones, pensamientos. Tú le tendrías que decir, escucho con lo que tú me compartes, que esto podría ser algo que no nos compete, pero que sí sería importante que le des atención, requieres de que yo te dé alguna información, que yo te apoye, pero no es como, o sea, nosotros no podemos hacer diagnóstico. No.
No, aunque conozcamos, salvo que seamos una persona, como ya dijo Oscar, facultada para hacer este cuestionario, sino simplemente es mostrar lo que tú estás escuchando. Escucho hoy que hay un cambio y creo que sería importante que hablemos al respecto, porque esto, independientemente de para qué hayamos nosotros acordado este proceso, esto toma una deriva distinta. Ujú. Entonces, comunicación directa. Ok, gracias. Así es. Entonces, si aparece en la grabación esta historia que tú empiezas a contar para reconfortar a tu cliente, pues esa grabación no va a cumplir con el criterio de ética. Y ya explicamos por qué. Un último ejemplo antes de continuar. Un ejecutivo de recursos humanos expresa frustración porque no logra cubrir una vacante. Señala la dificultad para encontrar talento adecuado. El coach con experiencia previa como reclutador le pregunta qué estrategias ha intentado. Tras escuchar sus respuestas, el coach comparte con el cliente sus experiencias como reclutador, algunas anécdotas parecidas a las que le acaban de contar, y trata de ayudarle al cliente a sacar conclusiones a partir de ello. Esa grabación que tenga presencia, que tenga escucha, que cultiva confianza y seguridad, todo eso puede aparecer, pero esta grabación sería aprobada como una sesión de coaching. Bueno, lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Esto es consultoría, esto es mentoring o asesoría o otra cosa. Hay transferencia de conocimientos, hay transferencia de habilidades, hay directividad. Y al haber todo eso, pues podemos decir que esta no es una sesión de coaching, aunque todas las demás competencias tengan marcadores. Entonces, lo primero que hay que tener clarísimo, si en una sesión grabada aparece evidencia que va en contra de lo establecido en el código de ética o en contra de la competencia de encargo una mentalidad de coaching, pues ya esa grabación necesita o esa sesión no va a ser aprobada. Porque nos estamos saliendo del rol, porque estamos actuando desde otro lugar, porque estamos dirigiendo, porque estamos transfiriendo, porque no estamos respetando la autonomía del cliente, porque no estamos permitiendo que sea un espacio creativo para que el cliente encuentre sus propias respuestas. Por todas esas razones, eso no sería una sesión de aprobada éticamente. Bien. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme? Esta es una pregunta muy común que incluso nos hacíamos Alcira y yo. ¿Cómo podemos al día de hoy, 2025, asegurarnos de que mi cliente está dando su consentimiento informado de manera ética y que esto es evidente en la grabación? Porque sí hay una necesidad de demostrar que esa sesión que está siendo grabada y que está siendo compartida está siendo así con el consentimiento del cliente. ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los elementos que debe tener el consentimiento del cliente para decir, adelante, vale? ¿Das tu autorización para grabar esta sesión? ¿Mm? ¿Qué más? Mariana. Sí, bueno, dice, en lo que dijo Rosa está perfecto. Bueno, en lo que podría yo usar la palabra perfecto, pero creo que el hecho antes de comenzar es informarle que necesitamos su consentimiento, su permiso para poder grabar y si está de acuerdo. Textualmente tráelo de esa manera para que pueda entender el proceso a continuación y ahí respetamos la ética. Muy Pero bien. se Por supone que aquí. eso tendrías que haberlo hecho antes de que comiences a grabar, ¿no? O sea, Oh, esto sí, por supuesto es antes y ya después se graba. ya Sí, después, ya estás en la sesión, no en ese momento le vas a decir, oye, por cierto, se me acaba de ocurrir, ¿no? Se supone que ese es un acuerdo que nos lleva a todos los múltiples acuerdos que hay previos a la sesión per se. Que también, hace rato decía Oscar, es que hay muchas cosas que no se ven. Bueno, no se ven, pero sí se ven, ¿no? Como esto.
no se ven los acuerdos de proceso, pero sí se ven en la interacción. Exacto, Así es. gracias. Bettina, Bueno, yo, bueno, pido el permiso antes, le explico para qué voy a grabar, pero ya una vez que inicio la grabación, doy las gracias por permitirme grabar, le digo que ya inicié la grabación, que gracias por permitirme grabar, y también le digo que de cualquier manera, si al final de la sesión decide por alguna razón que no quiere que sea grabado, que me pueda avisar y que la cancelo en ese momento. Y bueno, creo que así, mm, no sé si muy con eso bien. era suficiente, ¿no? Buenísimo, Bettina. Gracias. Todo lo que acaban de mencionar es válido y la idea simplemente es que tengamos presente que hay que expandir un poquito más la visión. Como les decíamos al principio de esta conversación, no se trata de enfocarnos en la grabación. Se trata de entender que lo que estamos mandando como evidencia es una sesión grabada y que hay muchos acuerdos que se construyen antes de la sesión. Según lo que establece el código de ética, desde que hicimos el acuerdo del proceso, hablamos de esto. Y deberíamos contar con el consentimiento hasta firmado, es decir, deberíamos contar con un consentimiento por escrito del cliente que nos autoriza a grabar estas sesiones. Eso debe ocurrir antes de la sesión grabada. Mariloli, ¿quieres comentar algo? Sí, que justo los comentarios, Oscar, que dicen que en acuerdo debería estar, pero que también que al final, ¿no? Parte de las sugerencias o de lo que nos dicen es, al final de la grabación es este permiso de puedo conservar la grabación. Exactamente. Es eso nada más. Entonces, gracias Mariloli. Esos son los elementos que debe tener. Debe tener, para que conste en la sesión grabada, debe haber primero ciertos signos de que hubo una conversación previa. No es nada más decirle, oye, ¿me autorizas a grabar esta sesión con fines de mentoría y de posible evaluación? Es decir, tal como lo comentamos cuando iniciamos este proceso, me diste tu autorización para grabar estas sesiones con fines de mentoría y posiblemente de evaluación. Es el único uso que le vamos a dar. ¿Me autorizas entonces a grabar esta sesión? Pero estás evidenciando que hubo una conversación previa. Y también es importante señalar la finalidad de la grabación. Estás mencionando que esta sesión podrá ser escuchada por un tercero únicamente con dos finalidades, con fines de mentoría y con la posibilidad de que esa grabación sea escuchada por un evaluador de la ICF. La responsabilidad de esa grabación del destino de esa sesión grabada es mía como coach. Entonces yo asumo que esa grabación, al ser autorizada por el cliente, podrá ser usada para que la escuche un mentor, para que posiblemente la escuche un evaluador y nadie más. Nadie más. Y yo me hago responsable de que eventualmente, una vez que esa grabación haya cumplido con su finalidad, pues yo la pueda destruir o conservar. Si tengo apego, pues la conservo ahí en una grabadora, pero mi deber es conservarla completamente confidencial. ¿Sí? Y aquí agregar algo, bueno, dos cosas con respecto a lo que Ujú. dice Mariloli. No necesariamente tienes que decir, y al final yo te voy a preguntar, ¿qué nos pasa en una sesión grabada? Estamos súper nerviosos, queremos hacerlo de la mejor manera. Si yo hago este statement al inicio de la sesión, es mi responsabilidad al final de la sesión recoger eso. Por lo tanto, sería más efectivo. No quiere decir que no lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero también, pues una manera de liberarte de esa responsabilidad es decirle, y si, como decía Patti hace un rato, si al final tú quieres que esta sesión sea destruida, me lo haces saber. Pero así ya no se queda en tu cancha, Mariloli, porque cuando estamos grabando para una sesión que vamos a enviar, pues lo que queremos es mostrar.
a veces perdemos de vista que una sesión que enviamos a ICF tiene una finalidad muy específica, que es que mostremos las competencias. No quiere decir que así son todas nuestras sesiones, no quiere decir que porque en unas ocasiones no las cumplamos, nuestra sesión no sirvió. Hay muchos aspectos, pero aquí estamos hablando de una sesión que queremos enviar para que sea escuchada por un evaluador, por un mentor y un evaluador. Entonces, también lo que sea, Oscar, sobre la confidencialidad. Si tú esa sesión la llevas a un grupo de estudio, estás rompiendo un acuerdo, salvo que lo hayas hecho específico con tu cliente. No podrías llevarlo a un grupo de estudio. Sí puedes enviarla porque eso acordaste, sabiendo que en ICF podrían escucharlo hasta 3 evaluadores, no solo uno. Una sesión será escuchada hasta por 3 evaluadores, dependiendo de lo que se evalúe. Mm. Gabriela, Oye, si te firman previo a esa sesión en específica la autorización de grabar, donde dice que se la va a escuchar el evaluador, etcétera, y solo se va a usar, y si al final no quieren la grabación, la desechas, etcétera, y ya lo tienes firmado específicamente para la sesión, ¿realmente lo tienes que ya mencionar también en la sesión o ya queda por hecho que lo firmó y con eso está de acuerdo en que o sea, que ya no tienes tú como coach que usar ese tiempo en decirle, oye, voy a grabar la sesión y la va a escuchar el evaluador y al final, oye, la puedo conservar? O sea, puedo ahorrarme esa parte porque como ahora te miden el tiempo, son como 2 minutos muy valiosos, ¿no? sí, pero es importante que aparezca en la grabación de forma explícita la autorización del cliente para grabar. Si ya tienes el acuerdo previo firmado, Gabriela, no te vas a llevar 2 minutos. Tal como lo acordamos por escrito, esta sesión puede ser grabada con fines de mentoría y de posible evaluación. ¿Me autorizas a grabarla? ¿Cuánto me lleve? ¿O me confirmas tu autorización para grabarla? No te llevaste ni 20 segundos, porque ya es una conversación previa y ya la tienes firmada. Entonces ahí te llevarías 20 segundos en eso, pero queda explícita la autorización del cliente para grabar. Ok, gracias. ¿Vale? Esta es una pregunta muy común, muy interesante. ¿Qué pasa cuando el cliente se desvía del tema o comparte información sensible que no está relacionada con el coaching? ¿Cuál es la mejor manera de manejarlo éticamente en la sesión y cómo se evaluaría la grabación? Esta pregunta tiene, como decimos en el argot beisbolístico, tiene jiribilla. ¿Sí? ¿Qué piensan de eso? Es una pregunta muy común que todos en algún momento nos hemos hecho. Si el cliente se desvía del tema o comparte información sensible que no está relacionada con el coaching, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo éticamente en la sesión y cómo se evaluaría la grabación? Y esto que me compartes, a lo mejor parafrasear ahí un poco lo que menciona. ¿Para qué te serviría en tu objetivo? ¿No? Muy bien, Rose. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? A ver, aquí en el chat. ¿Para qué me estás contando esto? Dice Janet. ¿Qué relación tiene esto con tu objetivo? ¿Para qué me...? A ver, déjame hago más grande el chat porque luego no Dice veo. José Luis Flores, En hay el que acuerdo de intervenir procesos. y hacer un recuadre hacia los fines de la sesión. Ujú. ¿Esto qué relación tiene con el objetivo? Antes decía María de Jesús, recordarle al cliente lo que quería trabajar, Ujú, que lo que me comparte, cómo se relaciona, ujú. qué ¿Cuál es la relación, finalidad de tu comentario? Dice Roberto. de acuerdo con Rosa, preguntarle la relevancia. Exactamente. A ver, ¿quién decide si un tema tiene que ver o no con el coaching?
El objetivo, ¿no? Ujú. ¿Quién debería decidirlo? El cliente. El cliente. Entonces, cuando nosotros decimos si el cliente se desvía del tema, hay que estar muy claros de que a veces yo juzgo que el cliente se desvió del tema. ¿Sí? Y entonces digo, uy, no, necesitamos reencuadrar esto. Puede ser que me pase por la cabeza eso, pero yo no tengo la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? El cliente. Entonces, lo que corresponde cuando aparece una información que parece salida de la nada, es justamente preguntarle, esta información que me estás trayendo, esto que me estás compartiendo, ¿qué relación tiene con el objetivo que estamos persiguiendo? ¿Para qué me estás compartiendo esto? ¿De qué manera esta información o estos datos que me estás proporcionando pueden ser útiles para lo que estamos trabajando hoy? Y buscar que el cliente sea el que le dé sentido. Ahora, ¿qué pasa si el cliente me dice, no, nada más te quería platicar? Ahí es donde convendría reencuadrar la conversación. Ejemplo de la vida real, bueno, ligeramente cambiado por cuestiones de ética, pero un ejemplo muy parecido al de la vida real. Oye, coach, fíjate que estoy muy preocupado, ha sido una semana con muchísimo trabajo, hay mucha tensión en la oficina y aquí entre tú y yo, no solamente es la tensión de los objetivos, sino que aparte nos enteramos que el director general está por divorciarse porque su esposa la cacharon en una infidelidad. Como lo oyes. ¿Sí? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Y cómo la cacharon? Hola, Oye, directora del concierto de Coldplay. ¿te Cuéntame imaginas? más. Ahí, obviamente, es muy retador podernos mantener dentro de los límites éticos y al mismo tiempo establecer, mantener la relación de confianza, de cercanía. Entonces, ¿cómo vamos a jugar ese juego, no? Y cómo eso se va a evidenciar en una sesión grabada. No quiere decir que si estamos en una sesión otra, si nos platica algo por el estilo, ni en ninguna. Bueno, esa es mi opinión. Es como si, no, 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 no me cuentes, no me cuentes, yo estoy, o sea, es como que hasta ilógico, ¿no? Pero cómo seguimos quedándonos en un contexto ético dentro del contexto del coaching. Claro, porque imagínense el grado de confianza que has construido con ese cliente para que te cuente lo que te acaba de contar. Eso habla de que hay una construcción de relación muy profunda, que te supiste ganar y cultivar la confianza, que esa persona siente que ese es un espacio seguro para compartírtelo. Entonces, por un lado, no puedes decirle, no, 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 de eso ni me platiques, no cuento, no quiero saberlo, pero tampoco podemos olvidarnos que hay un marco ético en donde nosotros estamos actuando y que mi cliente no es la única parte interesada en el proceso, ¿verdad? Tampoco nos podemos olvidar de eso. A ver, aquí en el chat dice, quizás decirle, entiendo que si traes este tema es porque lo consideras importante. ¿Cómo te afecta esta información al desarrollo de tu objetivo? Bien, esa podría ser una finalidad. ¿Sí? Incluso podrías preguntarle, bueno, y de todo esto, para ti, en tu proceso o en el objetivo que estás persiguiendo, ¿qué de todo esto es relevante para que lo trabajemos hoy? Entonces, centrar al cliente en lo que es relevante para él o para ella. Sí, mejor preguntar, ¿no? Quiero decirle, entiendo que si traes este tema es porque lo consideras importante o mejor explorarlo. ¿Y Claro. por qué traes este tema? Me Ujú. da curiosidad, gracias por compartirme, gracias por la confianza de compartirme algo así. ¿Y cuál es por qué lo traes ahora a la conversación o por qué vino aquí? Un criterio que no debemos de olvidar, y eso se los dejo ahí también para no solo la sesión grabada, sino cuando se presenta el examen, es esta intervención del coach, porque siempre lo que se evalúa es la intervención del coach, no lo que el cliente dice.
¿está centrada en el cliente o centrada en el coach? Ese es un Ujú. criterio que hay que mantenerlo siempre en todo momento y que cuando contestamos el examen sería una pista para decir si esa es la mejor respuesta o la peor respuesta. ¿Está centrada en el cliente o no? O en el coach. Sí. Ujú. Sin duda, muy claro, Alcira. Entonces, pues los criterios que debemos recordar aquí es que el objetivo siempre lo pone el cliente y por lo tanto no es el coach quien decide si el cliente se desvía del tema. Lo que corresponde es acompañar al cliente a validar la relación que esa información puede o no puede tener con el tema que está trabajando. Y recordar, porque aparece por ahí en algún momento en el código de ética, recordar que la única información sensible que puede no estar relacionada con el coaching y con la confidencialidad del caso es la que no tiene que ver con el objetivo del cliente, la que se comentó como un mero paréntesis, como un incidente, o aquella información que podría constituir un potencial peligro para el cliente o para cualquier parte interesada. Y cuando hablamos de cualquier parte interesada, también el coach es una parte interesada. Entonces, salvo que esa información también a ti te haga sentir que estás en peligro, pues no hay ninguna razón para desviarte o para invitar al cliente a que se desvíe de su tema o de su objetivo, o para no hablar de eso. Bien. Y vamos acercándonos hacia la última parte de la conversación. Una pregunta común que también tiene que ver con la ética. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo una pregunta aparentemente inocente podría tener una implicación ética negativa y cómo un evaluador lo detectaría? Es decir, estas son preguntas que cuando las lees por primera vez parece que son inocuas, que no pasa nada. Pero así de inocentes como parecen, pueden llevarte a incurrir en un incumplimiento del código ético de la ICF. Ahí les van algunas. Tiene mucho que ver con algo que hablábamos al principio. A ver si las detectan. Estas son preguntas inocentes. Pero si las escucha un evaluador, es muy probable que te diga, no cumples con el código ético. ¿Sí lo ven? Gaby, veo que estás asintiendo, Gabriela Quesada. A ver, ¿de qué te diste cuenta? Pues son totalmente directivas, ¿no? Y yo desde mentoría y consultoría, ¿no? ¿Has probado aplicar una metodología en tus entrevistas? Eso lo pregunta un consultor. ¿Ya fuiste con un nutriólogo? O sea, son totalmente directivas. ¿No crees que sería mejor refinanciar tu deuda en otro banco? Pues eso lo hace un consultor financiero, ¿no? No un coach, ¿no? Invita a tu jefe a cenar, ¿no? Te- ¿No? Eso se lo diría a su mentor o, pues sí, su mentor dentro del trabajo o el amigo, pero no son preguntas de coaching, ninguna de ellas. Son preguntas quizá bien intencionadas, como menciona ahí la pregunta, pueden sonar como inocentes, pero son consejos disfrazados de preguntas. ¿Y por qué infringen el código de ética? Por lo que ya mencionaste, te está saliendo del rol, te está saliendo del rol de coach. Mariana. Sí, cuando te traen un problema que tienen una mala relación con su suegra o con su hijo, es como decirle, ¿has intentado hablar para hacer las paces? Ya ahí estamos fallando. O sea, Exactamente. es fácil caer en esa parte inocente. Interesante. Gracias. Gracias, Mariana. Víctor. Sí, una pregunta. No sé si recuerdo bien, pero este tipo de preguntas, ¿el código acepta que uno abra un espacio y diga, oye, me voy a salir un minuto del coaching y voy a hacerte una pregunta que quizás es más de consultoría o de mentoring, solamente para entender mejor qué está pasando? Y hago la pregunta. En algún lugar del código, si no me acuerdo mal, dice que uno puede aclarar que sí, que uno debe aclarar que no está haciendo coaching en ese momento, pero como que se puede hacer. ¿Recuerdas que hace ratito
Alcira decía, para las demás competencias hay niveles, ¿sí? Donde de pronto te puedes salir un poquito del rol, pero puedes regresar, eh, porque para un nivel ACC quizá te acepto un poquitito de directividad. Para un PCC, si la mayor parte de la conversación estuviste actuando como coach y solamente hiciste una pausa y dijiste, te voy a hacer una pregunta curiosa, quizá que no tiene, es más curiosidad mía que esto que está pasando. ¿Sí? Tal, solamente para tenerlo claro. Bien. Hiciste una pregunta de ese tipo, hiciste un pequeño paréntesis y después de ese paréntesis retomaste y durante todo el resto de la sesión te mantuviste en línea. Puede pasar y puede ser aprobada esa grabación porque fue una intervención chiquitita, muy acotada y no te saliste del rol. Pero si te sales del rol, si te sumerges en esa conversación, ya no pasó. Y si estás buscando una credencial MSC, no debes salirte del rol ni tantito, porque ya la credencial MSC aspira a la maestría en las competencias de coaching y ahí sí, ya no debes salirte ni tantitito de este rol. Bien. Pues también depende de la credencial a la que estés aspirando. MSC no. Gracias. Paso a pasito, ya llegarás, Victoria. Sole. Pregunta. También está como esto que dicen preguntas inocentes, ¿no? Pero está como que el coach se pone en superioridad al cliente, también, ¿no? Al aconsejar, a decir, también en la segunda pregunta entra lo que es esto nuevo del código de ética, la inclusión, la aceptación y las otras también, nada más que en otros aspectos, ¿no? Pero ¿puede ser así o lo estoy entendiendo mal? Que también Es toca por ahí. correcto, ese es el criterio. Y por eso el disclaimer que hacíamos al principio, mucho de lo que estamos nosotros hablando ahora es compartir aprendizajes, compartir experiencias que hemos tenido con distintos clientes y relacionarlas con el código de ética. A final de cuentas, quien va a evaluar tu grabación en la ICF, el evaluador, va a ejercer un criterio que se procura que sea estandarizado porque los evaluadores son personas que han certificado su capacidad para evaluar estas grabaciones, pero son humanos como cualquiera de nosotros, tienen sus criterios. Si a partir de estas preguntas el criterio del evaluador es que ya se rompió la simetría en la relación, que ya te estás colocando por encima del cliente, que ya estás diciéndole al cliente lo que debería hacer, o que estás induciéndole a ciertas acciones, pues ahí ya no estás actuando como coach. Entonces, no solamente es la literalidad de la pregunta, sino desde dónde estás preguntando, desde qué posición estás preguntando. La acotación que hacía Victoria, ¿no? Si yo soy muy cuidadoso al decir, discúlpame, quizá esta pregunta no es propiamente la que quería un coach, pero solo para yo salir de dudas. ¿Esto que me estás contando es así? Fíjate cómo la posición es una posición baja, estás dejando muy claro que tu pregunta es para tu beneficio solo momentáneamente y una vez que se te aclara la situación, regresas a tu rol y te mantienes ahí. Posiblemente el evaluador diga, bueno, caminó en la rayita, pero no se salió. Quizá el evaluador llegue a esa conclusión. Y aparte, Sole, la escucha del mentor o del evaluador no es la escucha de un general. No está escuchando la grabación con el fin de encontrar todos los errores posibles. Ese no es el fin del evaluador. El evaluador, y así lo marca la ICF, tiene que escuchar, no recuerdo si es la palabra, pero es como con buena voluntad. Ahora, claramente hay contraindicadores. Entonces, el criterio es, ¿aparece o no aparece el marcador? Y también aparece o no aparece el contramarcador, el que anularía, porque, o sea, yo siempre digo a los alumnos que en la medida está el daño, o sea, es como las especias.
Si tú todo el tiempo estás interviniendo y déjame aclarar y a ver, dime otra vez, oye, para mi comprensión, bueno, es evidente que ahí hay el foco está puesto en el coach, pero si en un momento tú le dices, a ver, permíteme preguntarte porque no estoy entendiendo muy bien y es para mi propio uso. ¿Me permites aclarar esto? Pero hay también, eso mismo se puede preguntar de muchas otras maneras, mostrando escucha. Hablas de esto y hablas de esto otro. ¿A qué se refiere? En lugar de decirle, a ver, déjame que te pregunte para mi propio uso, es, ¿y a qué te refieres cuando dices eso? Entonces, nosotros como coaches no solamente intervenimos con preguntas, y a veces hay esa idea que solo intervenimos con preguntas. Nosotros intervenimos de muchas otras maneras, mostrando, repitiendo, dejando espacio para el silencio. No es el Así, único. Ujú. Perdón, bueno, Oscar. no, muy preciso todo. Entonces, bueno, hay muchas formas de abordarlo. Estas son meramente algunas sugerencias de cómo una pregunta con esa misma intención podría escucharse mejor en la sesión. Pero recuerden, no son garantía de nada, ¿no? No quiere decir, me voy a memorizar esta pregunta porque yo sé que esta sí va a pasar. No, así no funciona. Simplemente son ejemplos de cómo puedes explorar sin ser directivo, sin salirte de tu rol y en distintos niveles de escucha. Bien. Centrado en el cliente sobre todo. En la medida en que vamos ejercitando y vamos adquiriendo experiencia, vamos descubriendo nuevas maneras cada vez más efectivas de centrarnos en el cliente. Entonces, véanlo de esa forma. Bien, pues estos son algunos de los ejemplos que les quisimos traer y nos gustaría preguntarles si hay alguna pregunta que a nosotros no se nos ocurrió, alguna duda, sobre todo para aquellas personas que están buscando a ir por su credencial en los próximos meses. Si hay algo que no hayamos tocado aquí, alguna duda que no haya sido del todo abordada. Mariloli. Yo tengo la pregunta de, ¿el código de ética cambió de hace 4 años a ahora está nuevo, ¿no? Así es. El examen sigue siendo el mismo de hace 4 años. Para poder hacer examen o para hacer grabación, con qué código deberíamos estarnos basando? Mira, hasta la última información que yo tengo, no sé si Alcira tenga otra, todavía no se afecta el examen, todavía se sigue respetando el examen del código 2020. ¿Es así, Alcira? Sí, pero tampoco es que cambia de una manera, no es el 2020, es el 2025. Tampoco es que el código se transforma en otro completamente distinto. En el código de 2020 se modificó en esa revisión y se incluyó todo lo que tenía que ver con la diversidad e inclusión, Ujú. con poder ver el sistema y todos los stakeholders que estaban asociados al ecosistema de ICF. En el 2025 ya se precisó con mayor claridad quién eran estos stakeholders, cuáles eran las diferencias de los tipos de acuerdos. Y cuando se habla de diversidad e inclusión, ya no solamente se menciona como un aspecto relacionado con el género, por ejemplo, sino con poder escuchar el mundo del cual viene el cliente. Es decir, tú no tienes que necesariamente asumirte como una persona, por ejemplo, de color, porque ese es uno de los criterios, o con una orientación sexual de cierto tipo, pero eso no quiere decir que tú eres una persona como cualquier otra. Y si el coach no es capaz de escuchar lo que no se dice, eso no está mostrando una amplitud. Y acuérdense que cuando tú vas pasando por distintas credenciales, eso es una de las evidencias de tu maestría, cuando incrementas la profundidad. A un coach MSC no se le pasaría que no pueda mirar y preguntar sobre todo eso que no se dice. En un nivel ACC se acepta que haya una mayor horizontalidad.
En un nivel PCC es una verticalidad y en un nivel MCC ya estamos hablando de una mirada esférica, diría yo. Entonces, dependen los niveles, pero aún así, ya en el código 2025 sí ya se habla de esta mirada en la cual se considera todo lo que la persona es, lo diga o no lo diga, y agrego una sola cosa más, la inclusión de la tecnología. La confidencialidad abarca, entonces en el examen de 2000, en el examen actual ya se tiene que considerar todo esto, Mariloli. El uso de la tecnología, porque ya muchos coaches están trabajando en plataformas. ¿Cómo se maneja la confidencialidad? ¿Cómo se maneja cuando tú, digo, hablamos sobre esto en una de las sesiones anteriores, cuando Ujú. vino José Estrada? ¿Qué Ujú. pasa cuando hay interacción de un cliente y un coach vía un correo electrónico? ¿Qué onda con la confidencialidad ahí? Entonces, todo eso sí ya aparece en el examen actual y se sigue revisando, ¿eh? Pero entonces sí aparece en el examen Ya actual. aparece en el examen actual. Ah, Ok, entonces vamos entonces, estudiando y vamos apropiando el estudiando. nuevo código de ética. Por algo salió, ¿no? Vamos a la par. Tenemos que estar siempre al día. Oscar mencionaba al inicio, uno de los 4 valores que están presentes en todo lo que ICF hace, y el primero es profesionalismo. Yo no Sí. sé si estén enterados, y yo creo que eso es probablemente en lo que vamos a dedicar la última sesión. Lo que pasa es que tenemos que tener mucha claridad cómo acotarnos y enfocarnos en la parte ética, pero yo no sé si sepan que hicieron algunos cambios en las subcompetencias, no en los marcadores PCC, sino en las subcompetencias. Teníamos un listado de competencias con sus subcompetencias. Eso acaba de ser modificado. El marcador, bueno, la competencia de código ético solo tiene una palabra que se agregó en una de las subcompetencias, pero por ejemplo, la competencia del mindset del coach Mm. pasó de tener 8 subcompetencias a tener 10. Si no estaban enterados, está bueno que estén enterados, que ahora las competencias tenemos que revisarlas nuevamente porque hubo modificaciones. Todo eso este es un ongoing process, o sea, todo el tiempo se están haciendo revisiones. Entonces, todo eso se va a reflejar en las preguntas que te hacen en el examen, que ahorita no lo van a modificar con las preguntas que tienen, no, pero no tardará, ¿eh? Mm. Porque además hubo algunos comentarios que era un examen complejo. Bueno, todo eso está permanentemente siendo revisado. Ok. Otra pregunta. Adelante. Dijeron que hay 2 marcadores que tienen sí o no como respuesta. ¿Cuáles son? Son competencias, no, o sea, son las 2 competencias iniciales, código ético y mindset del coach. Si en Ah, tu sesión que tú envías para ser evaluada no cumple con la ética, aunque tengas presencia y escucha y facilites el crecimiento, es una sesión que no va a pasar. Y lo mismo con el mindset del coach. Tú puedes ser una persona muy efectiva, pero no te estás comportando dentro de lo que se define como coach, como coaching, como proceso de coaching. Por lo tanto, no va a pasar tu grabación, aunque tengas los otros marcos, aunque ok. hagas un acuerdo, claro. Entonces, esas son 2 binarias. Y el mindset Código es ético, encarnar, ¿verdad? perdón, El mindset es el de encarnar una mentalidad, encarna una ¿verdad? mentalidad Sí. de coaching Ok, que está gracias. totalmente vinculada con todas las definiciones que vienen en el código ético. De Gracias. hecho, si se dan cuenta, casi todos los ejemplos que les pusimos y los contramarcadores tienen que ver con incumplir esas 2 competencias. Casi todos los ejemplos que vimos hoy tienen que ver con ese Todas. incumplimiento de demostrar una práctica ética o de no encarnar una mentalidad de coaching. Como te sales del rol, como te sales de la identidad, como no respetas los valores fundamentales, pues aunque todo lo demás aparezca,
no podemos aprobar esa graduación. ¿Cómo preguntaba Ivonne? Ahorita te doy la palabra, Rosa, dame un segundito. ¿Cómo obtenemos la información? Métanse en la página de ICEFE. Si me dan un segundo, yo les comparto cuál es el documento. Se los podríamos compartir, pero también está bueno que se metan a la página de ICEFE para que puedan ustedes obtener constantemente esas actualizaciones. Si tú eres miembro de ICEFE, te llegan correos. Si no eres miembro, los invitamos a hacerse miembros porque además tienes muchos otros beneficios, entre ellos no pagar los SEUs que necesites, que solamente los necesitas para renovar tu credencial, pero tienes muchos beneficios. Pero les voy a compartir cuál es el documento que está, espérenme, no quiero compartirles lo que no debo de compartirles, espérenme un segundito, aguántenme, porque lo tenía yo aquí a la mano si quieres, Rosa, lanza tu pregunta en lo que yo encuentro el documento. Sí, justo eso, para afiliarnos, bueno, volvernos miembros de ICF, ¿lo recomiendas? O sea, que sea de ya. Ya, no esperes más, no tienes a qué esperar. O sea, ¿qué es lo que te detiene? No, nada, quería ver si hay un promo code. Ah, pues lo perdí. Si hubieras sido miembro de ICF, hubieras tenido un promo code, ¿verdad, Oscar? Es muy probable que sí. Mira, a ver, todavía está en inglés, todavía está en inglés, se está trabajando en la traducción. Yo los invitaría a que ustedes hagan su propia traducción. No tardará en que ICF la saque, pero miren, esta es la de 2019 a 2025. O sea, esto es como se publicó, demuestra práctica ética. Todo lo que está en blanco se mantuvo igual, solamente lo que está aquí en color amarillito, naranjita, es lo que cambió. Como pueden ver en este marcador, el 1.4, lo único que se agregó, se apega al código de ética de la ICF y muestra o sostiene los valores fundamentales, y aquí agregaron los valores fundamentales de la ICF. O sea, antes estaba que era el código de ICF y ahora ya pusieron que los valores de ICF. Entonces, eso es lo único que agregaron en lo que tiene que ver con demuestra práctica ética. Pero a ver, miren, aquí está el mindset del coach. Miren todo lo que modificó. Y en general, si me permiten, no es para eso esta sesión, pero creo que vale la pena resaltar lo que hemos venido diciendo sobre los valores. Aquí dice la definición: desarrolla y mantiene un mindset que es abierto, curioso, flexible y centrado en el cliente. Ese es como estaba definido en 2019. Y ahora agregaron, se involucra en un constante aprendizaje personal y profesional y de desarrollo como coach. Trabaja con un supervisor de coaching y con un mentor de coaching cuando se necesite, y lo otro se mantuvo tal cual. Aquí, nada más en esta definición, se resalta el valor del profesionalismo. Si ustedes me preguntaran qué es lo que yo veo como cambios o como esto que se ha agregado, es que se enfatiza en el profesionalismo como valor. Aquí lo vemos, en todo lo que incluyendo remaining aware of current coaching and best practices and use of technology. O sea, tienes que estar todo el tiempo atento a lo nuevo que está ocurriendo, al ser que somos en el mundo. Y eso es profesionalismo. Estás atento a tus sesgos. Tienes que ser capaz de manejar tus propias emociones. Todo es profesionalismo. Entonces, aquí está. Este es el documento nuevo. Lo encuentran en la página de ICF. Fíjense ahí, se llama tabla comparativa, pero está en inglés todavía. Pásenlo por alguno de inteligencia artificial si lo requieren. Pero aquí está, miren, en acuerdos solamente hay 2,
que se modificaron. Espérenme. No, no es cierto. Aquí está. En acuerdo hay 4 modificados. En cultiva confianza y seguridad no hay cambios. En mantener presencia se agregó una subcompetencia. En escucha, son a veces cosas pequeñas, como pueden ver aquí en escucha. En evocar conciencia se agregó. Fíjense, este me encanta, que aquí en esta está como el 7.11, en los marcadores es el 7.5. Comparte observaciones, conocimiento y sentimientos sin apego que tienen el potencial de crear nuevos, darse cuenta para el cliente. O sea, es muy importante que lo comprendamos con mucha claridad para ver hasta dónde podemos compartir. Y en el de facilita el crecimiento se agregó 1 y se modificó una palabra. Eso es todo lo que hay. Fíjense cómo ese último indicador que mostraste, Alcira, que solamente cambió una palabra, pero es una palabra que cambia muchísimo el espíritu del marcador como estaba descrito, porque antes decía, y eso a mí me mortificaba un poco, si debo confesarlo. ¿verdad? Decía, ¿Te refieres a este? Sí, el coach celebra el progreso del cliente, celebra el progreso y los éxitos de los clientes. Y ahora que lo estábamos revisando con Alcira, le dije, ay, gracias a Dios que le cambiaron, porque es un cambio de una palabra. Pero ahora no dice celebra, ahora dice reconoce. El coach reconoce el progreso y los éxitos del cliente. Entonces, para mí es algo muy distinto celebrar los éxitos y los progresos del cliente que reconocer los progresos y los éxitos del cliente. Y es otro espíritu. Y esto que dice Óscar es una sutileza en el lenguaje, pero nosotros no estamos para echar porras. La pregunta es si reconoce cómo se va a mostrar en una grabación. Porque de lo que estamos hablando ahorita es de cómo se muestran todas estas competencias y subcompetencias con sus marcadores en una grabación que estamos enviando para ser evaluada por personas que van a escuchar desde sus sesgos. Se supone que estás entrenado para hacerlo. Tomaste un curso, tienes todos los marcadores, tienes las contraevidencias, todo eso lo tienes, pero al final eres una persona. Y vas a escuchar desde tu comprensión de ese marcador. Entonces, seamos conscientes de que como coaches tenemos que tener esta comprensión para que no es que estemos palomeando un listado, es que cuando tú estás ahí, es como los jugadores olímpicos o cuando están en la final, ya ahí no es el momento de aprender nada, ahí es el momento de estar en presencia de tu cliente y ahí estar para tu cliente, igual que el deportista estar en el momento para hacer lo que corresponde, ya no es el momento para aprender, pero ¿cómo lo muestras? Ese es el reto enorme que tenemos y que a eso, con ese fin hacemos esto, para que encarnemos. Por eso es que la competencia del mindset del coach es o está o no está. ¿Encarnas o no encarnas el mindset del coach? Ya eché mucho rollo, pero es que No, maravilloso, me emocioné. Gracias, Alcira. Bueno, pues queremos respetar el tiempo de la sesión. Yo simplemente finalizaría externándoles mi deseo de que a partir de este ejercicio que hicimos, si todavía no te animabas a buscar mentoría, búscala, busca un mentor, practica. Lo que acaba de decir Alcira es crucial. Cuando llegues al momento de enviar tu sesión grabada a la ICF es porque ya pasaste por todo el entrenamiento, ya pagaste el precio y ya simplemente se trata de que alguien más valide lo que has hecho. Pero lo importante es ponerte en camino. Busca a un mentor si es que todavía no lo tienes. Y este ejercicio de reflexión y de aprendizaje, pues sobre la marcha lo vas a ir construyendo, con práctica y con ajuste. Insistiendo una y otra vez, escuchándote, pidiéndole al mentor que te dé su punto de vista, que te ayude a reflexionar sobre tu propia práctica y sobre eso vas a ir mejorando notoriamente.
Agrego Em, nada más para cerrar, Oscar, porque les voy a dar la sí, palabra a Mariloli y a Luis, y muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo, que estas sesiones no te dan de RD, te dan de competencias, pero no te dan de ética. O sea, esta sesión, quienes son miembros de ICF o quien lo solicite, van a obtener CCUs. Unos van a ser de competencias y a lo mejor .5 de RD o Resource Development, pero no de ética. Hasta el momento, aunque lo hemos solicitado, no es así. Y si tú estás por renovar una credencial, te tienes que meter a la página de ICF y hacer el cursito que es de ética para que te dé tus 3 CCUs de ética. ¿Ok? Entonces, para quien está renovando credencial en el mismo nivel, tendrá que mandar CCUs. Para quien va a aplicar para un nivel distinto de credencial, tiene que hacer el proceso completo y dependiendo del camino que esté siguiendo, de la formación que tuvo, es si le piden o no le piden grabación, pero ahí no tiene que enviar CCUs, sino su documento que avala en qué programa se formó. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Me alegra muchísimo que esto sea de utilidad y los invito a la última sesión que tendremos el próximo mes y le doy la palabra a Mariloli y gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Oscar, por tu compromiso y tu apoyo en esto. Muchísimas gracias. gracias a Sí, todas y a todos. Gracias.